Viceministra, le saludamos Antonio D'Alenza y Rubén Atahuichi. ¿Cómo está usted? Rubén y Antonio, muy buenos días. Un placer poderme dirigir a toda la población a través de su medio para hablar de estos temas que en este caso son de preocupación. Viceministra, nos ha llamado la atención la cifra menor con la que ayer nos informaron de las pérdidas las autoridades del gobierno. La semana pasada el gobierno había dicho que por día de paro perdía el país 128 millones de dólares. Pero ayer nos salen diciendo que son 680. Eso no cuadra en relación a los 9 días de bloqueos. ¿Cómo se explica esto, viceministra? Sí, antes de entrar a la cifra concreta, Rubén, me gustaría hacer mención a lo que decía Antonio en uno de sus breves, ¿no? Lo escuché que iniciamos todos con ilusión el año, a finales de gestión, contamos dinero, hacemos todas esas cábalas tradicionales, pensando que y con el propósito de tener un mejor bienestar para nuestras familias. Y pasamos a las alacitas, todos compramos dinero, y de alacitas nos compramos la casa con nuestro negocio, y con ese objetivo, ¿no?, de que podamos generar recursos y que cumplamos nuestros sueños, una casa, un auto, poder tener vacaciones, etcétera. Pero esos sueños se ven interrumpidos lamentablemente por una posición obtusa y de personas con intereses particulares de reelección, de continuar en un poder que eso se tiene que definir en otro ámbito, ¿no? Y la población se siente afectada en el día a día y en esa ilusión, en ese sueño que tenemos todos, desde los empresarios grandes hasta los pequeñitos, las personas que tienen que levantarse a las 5 de la mañana o a las 3 de la mañana para cocinar, ir a vender lo que producen, y es una pena que esto esté ocasionando daños. Bueno, los daños que el gobierno ha estimado, lo que el ministro también ayer dio en cifras, hay que aclarar que el cálculo de, por ejemplo, el 2022 hemos tenido igual un paro nefasto por 38 días entre octubre y noviembre, más o menos estimado en 121 millones de dólares la pérdida estimada. El 2023 en 128 millones los diferentes bloqueos, que también Antonio en su breve señalaba en un estudio donde hemos tenido varios días de bloqueos. Y en el total a nivel nacional es más o menos esa estimación de 128 millones. En promedio de estos 2 años sería 124 millones, considerando a nivel nacional. Ahora, tomemos en cuenta que estos bloqueos están principalmente centralizados en determinados trazos, en determinados lugares de la carretera en Cochabamba. Entonces, lo que se hace es un cálculo que hay lugares, por ejemplo, Beni y Pando, que no están siendo afectados de la misma forma que está teniendo el epicentro, digamos, en Cochabamba. Y ahí se determina que, considerando que hay algunos lugares que no están sintiendo el efecto del bloqueo directamente, es decir, que estén bloqueados, obstaculizados, y versus otros lugares que estamos sintiendo más, como es Cochabamba. Entonces, se calcula en función a esa proporción de los lugares y se determina que por día aproximadamente son 75.6 millones de dólares que se perdería. Y la afectación en 9 días, el ministro ayer dio igual ese dato, como 680. Entonces esa es la explicación de por qué varía, ¿no? 128 a nivel nacional si consideramos un efecto con un supuesto de que sería el 100% en todos los lugares. Pero en este caso es a este nivel. Aclarada la explicación, entonces, ¿cómo va a hacer el gobierno para reponer esas pérdidas o es irreversible esta situación, viceministra? Hay situaciones que son irreversibles, Rubén. Tomo el caso de los temas sociales, la pérdida de vidas. Y eso ahí, si me permite, voy a tocar un tema personal que me tocó vivir el año 2020 en el peor pico de la pandemia. Yo estaba en la fosa común porque a mi padre lo enterraron en una fosa común y yo estaba al lado de otra persona que también estaba en la fosa común, porque en esa fosa común en el cementerio general hay más de 90 personas, y la señora a mi lado lloraba amargamente igual que yo por diferentes motivos y ella también por diferentes motivos. Uno de sus motivos era la pérdida de su esposo porque no le había llegado oxígeno por los bloqueos justamente. Entonces, la señora comprenderá ambas
con nuestra amargura, con diferentes motivos, pero ella por un tema del bloqueo. Y a veces ese es el tema que nosotros es una vida más, un nombre más que podría estar en una fosa común, pero no, son personas, son vidas que nos afectan, que puede ser nuestro padre, nuestra hermana, nuestro tío, nuestro abuelo, nuestro hijo, como el bebé que falleció, este chofer que pierde la vida, y hoy escuché en las noticias que otra persona también ha tenido un derrame, si no me equivoco. Estamos hablando de familias. Ahora, y esas son pérdidas irreparables. Si hiciéramos, Rubén y Antonio, un ejemplo, ahora que se habla, especialmente los jóvenes, no hablan en el tema de física y química del multiverso. Si nos imagináramos, todos vamos a bloquear la casa del señor Evo Morales. No le permitimos salir, no le permitimos salir que vaya a trabajar, y tampoco le permitimos que entren los alimentos para su día a día, y lo bloqueamos por 10 días. ¿Cómo estaría el señor Evo Morales? O cualquiera de los que están llevando la dirección de este bloqueo. Si esto lo extrapolamos a otro lugar, a un edificio donde viven un edificio de 20, 21 pisos, donde viven más de 100 personas. Los bloqueamos, no les permitimos salir ni ingresar por más de 9 días. ¿Se imagina el caos? Y ahora lo llevamos a una carretera. ¿Qué es lo que está pasando y qué es lo que estamos sintiendo? Empresas, bordadores que están esperando en el Carnaval de Oruro probablemente terminar de elaborar sus diseños, y no van a poder concluir, van a fallar en la entrega de sus productos, o exportadores que tienen que sacar ya sea desde fruta, que es perecedera, o productos más elaborados, pero que están incumpliendo contratos. ¿Cómo se sentiría? ¿Cómo nosotros estamos sintiendo a ese nivel? Pero estas personas, si los bloqueáramos, como le decía, en nuestro multiverso, vamos y bloqueamos su casa, ¿qué estarían diciendo en este momento? Que su consigna, que su protesta es legal, es viable, que está justificada. Creo que ahí hay que definir muy bien lo que es el daño, protestar en ámbitos democráticos, hacer un reclamo por los medios sin que existan democráticos, pero sin afectar a nuestra población. Y creo que en términos de pérdidas son no solamente, como le decía, las sociales, son inevitables, son irreparables, en realidad ocasionan dolor y daño de por vida en los temas sociales, y en la parte económica pueden arruinar empresas. Recordemos, Antonio y Rubén, que los bloqueos han tenido efectos, por ejemplo, en La Paz, en una época de nuestra, ya hace una década atrás, hace 2 décadas, había muchas empresas que decidieron trasladar su producción a Santa Cruz, ¿no? Sus emprendimientos a Santa Cruz y otros países, pérdidas por los bloqueos y una relocalización de las empresas. En Santa Cruz, el bloqueo que ha pasado el 2022 demostró que ellos no están. En realidad, ese dinamismo que hay en esa región se ha visto afectada por los bloqueos promovidos por un grupo regional que ha tenido un efecto que también da y manda señales, ¿no? Ahora Cochabamba, con este bloqueo de determinadas personas con intereses particulares para una reelección, lo que están haciendo es dañar al desarrollo, a la industria de servicios que se están generando en Cochabamba, y además porque están en el eje troncal de nuestro país. Entonces, ese daño incalculable, nosotros tenemos unos datos en función al Producto Interno Bruto, pero hay muchas otras actividades que deberíamos considerarlas, ese daño reputacional, ese daño sobre las decisiones económicas que toman los agentes en mover y localizar dónde va a estar mi emprendimiento, eso cómo se recupera, cómo lo hacemos. Entonces creo que es una posición bastante egoísta hacia toda nuestra población, hacia la sociedad en el ámbito financiero, económico, social, y que deberíamos recapacitar, en realidad debería recapacitar este grupo. Viceministra, ¿se ha hecho algún cálculo sobre el efecto que tienen los bloqueos en el Producto Interno Bruto? Es mi primera pregunta. Y la segunda es, estamos, como decía usted, cerca del Carnaval, el turismo sin duda tiene uno de sus picos en esta actividad, y también si se ha cuantificado la posibilidad de pérdidas con respecto al Carnaval.
En el ámbito, sí, como decía, el dato de 680 millones de dólares está vinculado al Producto Interno Bruto, a las actividades económicas. Ese sería el daño que va sumándose en la afectación. En relación al turismo, no tenemos todavía ese cálculo, pero se van a justamente hacer esas indagaciones. Tenemos que considerar que a nivel de la clasificación de actividad económica de Bolivia, que en su nivel 5 de subclases tiene 990 actividades registradas. Y estamos hablando de 990 actividades y muchas más seguro, porque es importante que tengamos esa magnitud, ¿no? No estamos hablando de un sector solamente turismo, porque el turismo está vinculado al transporte, está vinculado a servicios, incluso a los servicios de traductores, a los servicios que tienen que explicar los lugares turísticos. Imagínense, es una gama de actividades y subactividades que están siendo afectadas. Entonces, el daño es bastante, es perjudicial. Y es importante que ahí nuestra población nos unamos todos para hacer un frente a esto. Como le decía, y vuelvo a mi ejemplo del multiverso, ¿no? Bloqueemos la casa del señor Evo Morales o bloqueamos la casa de estos señores y a ver si la causa por la que ellos están defendiendo, que al final es una causa sobre la reelección, va a ser la misma posición. Y ahí pienso que Antonio y Rubén, creo que nosotros somos los bolivianos, esperamos que hay espacios democráticos, por eso tenemos una constitución que la tenemos que respetar todos los bolivianos, y son los espacios en el legislativo donde se tiene que resolver estos problemas y no afectar nuestra circulación y todo lo que tiene que ver en relación a la actividad económica. Viceministra, ahora el ministro Marcelo Montenegro dijo ayer algo que hubiera sido lindo complementarlo, pero lo podemos hacer con usted. Dijo, en realidad no es el único bloqueo, dijo, ¿no? Tenemos otro bloqueo en la Asamblea Legislativa, donde tenemos cantidad de proyectos, sobre todo aquellos que están relacionados con los créditos. Entiendo que ayer mandaron otro proyecto, con este ya serían 9. ¿Cuánto de recursos están durmiendo en la Asamblea Legislativa que en este momento podrían beneficiar al desarrollo del país? Ya suman más de 800 millones de dólares que no se están tratando o se están tratando muy lentamente en la Asamblea. Hasta antes del que menciona que se ha enviado, yo tengo aquí registrado 8 créditos, ayer ha ingresado otro, o en estos días, pocos días ha ingresado otro, que sumaban 195 millones de dólares. Le pongo, por ejemplo, uno de los créditos que ha sido remitido el 5 de abril del 2023, que es apoyo de emergencias para respuesta a COVID-19. Bueno, dirán, pero el COVID ya ha pasado el 2020, y hay una recuperación en el 2021. Pero lo que hace en el ámbito de este marco que es la recuperación, porque tomemos en cuenta que el COVID en realidad continúa, lo que se gestiona es con el gobierno de Japón un crédito bastante concesional, con condiciones muy, muy baratas, para ponerlo de forma más clara, condiciones baratas por 112 millones aproximadamente de dólares. Y este crédito está vinculado, tiene una modalidad, ¿no? Ustedes, es como dos brazos. Por una parte, ustedes desarrollan políticas vinculadas a salud, desde la parte de servicios, bases de datos, etcétera. Y por otra parte, estos recursos entran al Tesoro General de la Nación para los otros fines que tiene que ver también el Tesoro, que es, por ejemplo, el tema de inversión pública. Este es un crédito que le decía, que ingresó el 5 de abril del 2023 y que avanza muy poco, y de hecho todavía no ha sido convocado para su tratamiento. O cuando se trata y pasa una de las comisiones, siempre hay obstáculos, ¿no? Posicionan de forma que se malentienda el propósito de un crédito, y nunca hay discusiones que terminen de efectuarse. ¿Y quiénes son los que pierden? Todos los bolivianos, porque es un crédito que en condiciones concesionales que podría perderse, porque ya es más de un año que está esperando, y por otra parte recursos que no entran al Tesoro General de la Nación. Entonces
ese bloqueo que el ministro Montenegro mencionaba, no solamente se esté dando en este espacio físico que serían de las carreteras, sino también se está dando en este otro espacio que es el ámbito del legislativo. ¿Se tiene calculado, cuantificado más o menos cuántos proyectos se están viendo afectados o postergados por la falta de estos créditos, viceministra? No, en relación, si le entiendo bien la pregunta es si no se aprueban, ¿cuáles serían, no? No tengo en este momento el número de cuantificación exacta, pero le ponía el ejemplo de los temas de salud. Estamos hablando de centros de salud, de desarrollo de sistemas, de monitoreo, etcétera, o por ejemplo, para proyectos de preinversión. O tengo aquí un proyecto que es con la Corporación Andina de Fomento, que es mejorar e incrementar la infraestructura vial nacional, que está desde el 3 de agosto del 2023, que es la construcción de la doble vía Caracollo-Colomi, tramo 2B, capital Confital-Bombeo, o el mejoramiento y ampliación a 8 carriles de la carretera de La Paz-Oruro. O hay también aquí un tema relacionado con la universalización del servicio de energía eléctrica en el área rural. Entonces estamos hablando tanto de proyectos de infraestructura, electricidad, salud, transporte por la red de mi teleférico, el programa de integración urbana, eficiencia energética y movilidad urbana para Sucre, por ejemplo, acercándonos también al año del Bicentenario. Entonces son efectos, esta postergación implica que las condiciones también van modificándose, ¿no? El contexto ha visto que a nivel internacional se pone más conflictivo y en realidad Antonio y Rubén, creo que es importante que también, además los bolivianos de defender y procurar que en los espacios democráticos que tienen esa obligación de hacerlo se discutan determinados temas, también de que enfoquemos nuestro objetivo en problemas públicos que tenemos que todos los bolivianos preocuparnos y atender ese tema desde el ámbito de lo privado, lo público, de la academia y discutir sobre temas, lo que acontece, por ejemplo, en el ámbito internacional. El tema que no termina de resolverse con este tema del conflicto bélico, Israel con esa afectación a esa población en Palestina, pero que está teniendo un efecto en toda esa región y el estrecho de Hormuz, el Mar Rojo, y con efectos que también pueden tener en el transporte, en las cadenas de suministro y cómo eso podría afectar a nuestro país, o en los temas de, por ejemplo, de tecnología, inteligencia artificial, cómo esos elementos en nuestra educación subimos la calidad educativa, o en los temas de salud, tantos temas públicos por resolver y que deberíamos estar enfocándonos en esos temas, como le decía, en el ámbito privado, público y academia, en discutirlos, debatirlos, encontrar soluciones, pero estamos secuestrados por una política de reelección que no creo que sea la más adecuada y bueno, esperemos que haya bastante madurez en este tiempo y dejemos de hacer daño. Perfecto, viceministra. Le vamos a agradecer mucho la gentileza que ha tenido con La Razón Radio. Ya la vamos a estar convocando en una próxima oportunidad. Que tenga buen día. Antonio y Rubén, muchas gracias por este espacio y poderme dirigir y comentar con la población estos elementos que son importantes en nuestro quehacer del día a día. Hasta otra oportunidad. Hasta otra oportunidad, viceministra. Hemos hablado con Juana Jiménez, ella es viceministra de Tesoro y Crédito Público. Nos ha explicado por qué se ha recalculado esa cifra de pérdidas por los bloqueos en el país.